Gloria al Señor. ¿Cuántos bendicen a Dios? Le bendecimos porque Él nos ha bendecido primero, ¿amén? Siempre recordamos esto no como algo protocolar, sino porque es una verdad. Nosotros no podemos bendecir a nadie si no estamos bendecidos. Así que Dios nos ha bendecido con un hermoso día, una hermosa mañana, un sol hermosísimo. Y gloria al Señor que nos da la oportunidad de adorarle y bendecirle en un lugar como el que tenemos ahora. Vamos a pedir a los niños que juntamente con sus maestras puedan salir al lugar que tienen asignado para recibir la palabra del Señor. Mientras ustedes ya creo que están ubicados en Gálatas capítulo 1 verso 7, donde estamos trayendo una temática acerca de la variación del evangelio o de otros evangelios, aprovechando que Pablo nos escribió esta poderosa verdad que desde que se escribió ha estado latente para todos los tiempos, para todas las generaciones, y hoy, cuando ya rayan los últimos días del hombre sobre la tierra, esto está más vigente que nunca. Amén. Estas patrañas y altimañas del enemigo están allí hoy más fuerte que nunca. ¿Lo tienen todos? Amén. Gálatas capítulo 1 verso 7, verso que hemos repetido en varias ocasiones para que usted y yo sepamos que no hay otro evangelio, sino que algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo han hecho cosas para cambiar. Vamos a leer entonces esta palabra bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer el verso 7 y el verso 8. Vamos a leerlo todo. A la cuenta de 3. 1, 2, 3. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Que Dios añada vida y paz a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Pueden sentarse en el amor de Jesús. Bendito sea su nombre. Ok, en este mismo orden de ideas de lo que venía diciendo la vez pasada, tratando de que ustedes tengan un poquito de biografía de lo que son los grupos que nos matizan, que nos rodean, que incluso nos culturizaron, sobre todo del grupo que hablara la vez pasada. Este grupo culturizó nuestras vidas, nuestra familia, nuestra geografía en Latinoamérica. Hay otros tantos grupos que han creado otros evangelios, y debo decirlo responsablemente porque esto es la palabra que predicamos, y gloria al Señor, aunque estamos abiertos al público, somos una iglesia, la iglesia de Cristo, versión capítulo Refugio Lancero, y estamos hablando las verdades propias del evangelio. Sí, es posible que alguien al pasar, al escucharme hablar de estas cosas, se enoje, pero esas son las responsabilidades que tiene el predicador, y no tenemos ningún tipo de temor porque estamos apelando a la palabra de Dios, estamos haciendo eco de ella. Porque hoy quisiera hablar un poquito, nada más, sondear un poquito acerca de otros grupos que nos matizan, grupos sectarios que nacieron del evangelio, empezaron variando el evangelio y luego crearon otros evangelios. Ellos se autoproclaman testigos, me reservo el nombre, pero ustedes lo van a ver, hay muy buenas personas, solo que el iniciador de este tipo de tendencia, llamado Carlos Taze Russell, él era un cristiano adventista, por eso con más razón debo hablarlo, porque él salió de nosotros. Hace 90 años se estableció esta tendencia. Entre las cosas extremas que estos grupos tienen, por eso entran como grupos sectarios, es que escribieron la propia versión, su propia versión de la Biblia. Por eso es que lamentablemente al usted recibirla en casa, que algunos de buena fe lo hacen,
y teniendo claro lo que es la escritura y la palabra, no hay problema. Pero si usted no tiene clara la escritura y la palabra, pudiera ser movido, confundido a pensar diferente. ¿Por qué? Porque ellos escribieron una versión de la Biblia y la historia está allí. No vayan a creerme solamente a mí, sino usted puede ir a la historia y puede ver que la biografía de este originador, este iniciador de esta tendencia, era un cristiano adventista, que por no estar firme en la palabra y por tener orgullos y soberbia, ingredientes que Satanás necesita en alguna mente de cualquier ser humano para crear lo que a él se le ocurra, pues lo halló en este hombre. Él dijo que la escritura necesitaba un poco de mayor y mejor traducción, y es donde crea su propia versión de la Biblia, que es posible que ustedes la tengan en sus casas, porque la han repartido hasta la saciedad, tratando de introducir estas falsas enseñanzas con la Biblia. Entonces yo les recomiendo que tengan la versión. Saben, esta es una versión de la Biblia romana, pero es viable porque los romanos, a pesar de que cambiaron la interpretación y crearon otro evangelio, ellos siguen usando nuestra propia Biblia. Por eso no hay problema con la Biblia del catolicismo romano, excepto por los libros apócrifos. Pero cuando se trata de los libros, 39 libros de nosotros, ahí están. Esta es una Biblia versión romana y no tenemos problema con ella, pero usted nunca me verá con un escrito de Mahoma, en este caso el Corán, aquí para enseñar, porque no está autorizado, porque han desviado la escritura. Nunca me verá con una traducción del Nuevo Mundo, como esta gente llama su versión de la Biblia, y nunca me verá con un escrito del Mormón, el libro del Mormón, porque no tienen autoridad de Dios. Pero el romanismo cambió la interpretación y la forma, pero ellos siguen usando la misma Biblia. ¿Me están entendiendo en este aspecto? Para que sepan, cuando se trata de tener Biblias, que ustedes es bueno, si oyen al mensaje que Pablo nos está dando, que no es que haya otro evangelio, sino que algunos lo han confundido. Entonces, entre las cosas que se han confundido en este tipo de sectas, está que ellos tradujeron su propia versión de la Biblia, interpretándola de acuerdo a lo que ellos pensaban. Por ejemplo, Carlos pensó que Dios es muy bueno, y que no puede haber infierno. No puede haber infierno, según lo que este hombre pensó, y como tuvo el poder económico a través de patrañas y artimañas, que la historia se lo va a corroborar, de acumular cierta riqueza, pudo traducir la Biblia, o teniendo algunos escritos originales, pero ya con la patraña y la artimaña de que no hay infierno, de que el infierno es una invención del romanismo, y que la iglesia ortodoxa, la iglesia protestante, la clonó esa idea para asustar a la gente, para que la gente venga a Cristo, dando por cierto de que están negando completa y absolutamente lo que fluyó de la boca de Jesús. Jesús dijo que si una persona no le conoce y se resiste a conocerle, ya está condenado al infierno que arde con fuego y azufre, al infierno donde la gente va a sufrir. Dijo Jesús que ahí es el lloro y el crujir de dientes, y que quien entra allí entra por voluntad propia, porque decidió hacer lo contrario a lo que Dios estableció. Ni siquiera es porque Dios lo envía, en el sentido propio de que Dios agarra a la gente y la envía al infierno porque quiere. No, cada individuo va fujando dónde va a pasar su destino, porque Dios nos dio, entre los poderes que tenemos, el poder del libre albedrío, de la escogencia. Entonces Jesucristo en múltiples pasajes habló acerca del Hades, del infierno, del Gehenna y de otros tantos lugares que en sintonía hoy, en un resumen, es un lugar de tormento para los que no tienen a Cristo. El catolicismo romano manejan esta idea, solo que clonan muchas cosas, tales como ponen el purgatorio, el limbo y una cantidad de diabluras. Pero la Biblia es de lo que fluyó de la boca de Jesús. Por eso que nosotros somos cristianos, porque seguimos la doctrina ¿de quién? De Cristo. No de Russer, no mía. Usted no puede ni debe seguir la doctrina del varón briseño, de Dani Japonte. Usted tiene que seguir la escritura. Por eso nosotros siempre tratamos de que cada quien tenga la Biblia en sus manos, porque ella es la que dan testimonio de Jesús y son las verdades reveladas a nosotros. Entonces, hablando de estas tendencias, ellos negaron el infierno. Dicen que no hay infierno porque ellos dicen la bondad de Dios es muy buena y no puede haber infierno.
ahí están eximiendo lo que es el libre albedrío de las personas, de que si una gente hace la maldad, básicamente, o en la conciencia que usted y yo tenemos, básicamente, si una persona es malo porque le dio la gana de hacerlo así, porque la gran mayoría es por eso, es malo, es un vulgar empedernido, es un violento exacerbado, y es una persona que incluso tiene 2 o 3 personas muertas. ¿Usted le va a permitir a esa persona que entre a su casa y viva con usted? Básicamente no. E incluso si viene a pedirle algún tipo de ayuda, yo necesito dormir en tu casa con la pistola en la mano. Claro, usted le dice sí, pero cuando usted mete tranca la puerta y dice no. Básicamente el ser humano piensa así, que si alguien hace y vive de manera mala, no puede estar cerca de uno que no tiene ese mismo comportamiento, ¿verdad que sí? Entonces, ¿eso de dónde viene? Esa capacidad de justicia o de juicio que el ser humano tiene. Eso se llama conciencia, puesto por el Dios del cielo. Si esa es la conciencia humana, que estoy hablando básicamente de nosotros, porque ustedes saben que en las naciones de la tierra tienen leyes establecidas, que las personas que rompen los patrones de ley son llamados delincuentes y hay cárceles para ellos, al punto de que había una diablura muy grande en este continente, en un pequeño país del centro de América, El Salvador, y Dios tocó a un hombre llamado David Bukele y ha dado un golpe certero a una de las mafias más grandes que había en ese lugar, y ha preparado una cárcel para 40,000 personas, y todos los que practicaban este tipo de pandillas asesinas los tiene apresados allí. Es una noticia en boga porque algunos dicen que este hombre en algún momento, estas mafias lo van a eliminar, pero si seguimos orando, y eso es producto de la oración de la iglesia de allí, que habían sectores, no sectores, pueblos y ciudades entregadas a las maras salvatruchas, a la Mara 18, que así se llaman ambas pandillas, que se mataban y mataban a quien sea. Incluso si alguien se embarazaba, le decía, venía la Mara salvatrucha y le decía, este niño o esta niña es mía, porque si es niña lo usaban para la prostitución, si es niño lo usaban para que fuera uno de los soldados de la pandilla. ¿Eso está bien? Bueno, las leyes de aquel país incluso negociaron con este tipo de banda y no podían hacer nada porque tenían miedo. Dios tocó a este hombre cual David con una pequeña piedra y se unió. Dios le permitió tener un grupo de personas y le ha dado un golpe certero a este tipo de patrañas. ¿Por qué? Porque es producto también de la oración del pueblo. Mucha gente murió por predicar en esos lugares porque ellos tienen prohibido predicar allí, pero si yo soy de allá y quiero predicar, voy a predicar sin temor, aunque me huele en la cabeza. De hecho, murieron muchos cristianos. Esa sangre también reclama a Dios justicia, y entonces Dios levantó a este hombre. Esto es para hablar de que las naciones establecen también su sistema de justicia. Venezuela es un país sin ley. Tiene muchas leyes, hay tantas leyes que si se nos aplican las leyes vamos presos por cómo caminamos. Pero aquí no se aplican las leyes. Aquí la ley se la aplica al más tonto, de un chivo expiatorio, porque el dinero en cualquier lugar de la tierra mata galán, mucho más acá donde lamentablemente las diatribas políticas han creado el caos que hoy tenemos. Sin embargo, las leyes están que si yo le quito la vida a alguien, automáticamente me llamo homicida, y hay una sentencia para un homicida en Venezuela, un violador y una cantidad de delitos que se puedan cometer. Entonces hay sentencia. Eso es básicamente para que ustedes tengan la idea clara de dónde viene el sentido de justicia en el ser humano. Viene de Dios, que la persona que hace lo malo no puede estar cerca de Dios. Dios trata de evitarle porque Dios es bueno, sí, lo busca y le dice, este no es el camino. ¿Cuántas oportunidades le da Dios a un hombre o a una mujer antes de que muera? Múltiples. Tanto es así que la justicia de Dios dice, ya a este hombre llamado Manduco le di 1000 oportunidades, no hay más para él, porque no tiene remedio, no se va a regenerar, tiene que apartarse, no puede estar con una persona, un hombre que me ame y me sirva. Entonces yo separo el infierno para los que no me aman y el paraíso para los que me buscan. Eso lo estableció Dios, no lo estableció la iglesia evangélica, no lo estableció los judíos. Eso es el decreto de Dios. Eso es dar a cada quien lo que cada quien se merece, que es lo que registra el carácter y la justicia de Dios. Cuando indagamos en la justicia de Dios, Dios tiene que darle a cada quien lo que cada quien se merece, porque si no fuera injusto. En su bondad y en su misericordia rebasa mucho, sí. Hay gente que la justicia incluso los ha sentenciado a muerte, como el caso
de naciones que tienen como pena capital la pena de muerte, sentencia de muerte. Pero se convierten a Dios y son salvos, porque Dios necesita que la gente reconozca su pecado y Dios los salva. Pero eso no quiere decir que van a ser eximidos de las leyes humanas. De hecho, gran parte de las personas que pasan por este tipo de experiencia de estar preso y sentenciado, muchos de ellos recapacitan y muchos de ellos recapacitan y algunos de ellos hacen el cambio. La mayoría recapacita, pero cuando sale a la calle, que ve todas las bonanzas que da la calle, se olvidan de su experiencia en la cárcel y de lo que los delitos tienen su sentencia. Pero el cielo no se le va a escapar a nadie. Todo hombre, mujer que sencillamente se rebele contra Dios o no quiera servirle, no puede estar con el Señor, porque Él mismo decidió no estar con Dios. Él mismo decidió apartarse de Dios. Entonces, el lugar que existe al principio, que recibe a las personas que mueren hoy por hoy, es el infierno. Todas las personas que no conocen a Dios ni le quieren buscar, rechazan al Señor, van al infierno al morir. Todos los que aman y sirven a Dios, según la Escritura, van al paraíso de Dios. ¿Dónde te basas para decir eso? Capítulo 16, para hacer un resumen, ahí es un eje central ese versículo. Capítulo 16 de Lucas, en el verso 19, al final, Jesús habló de una extraordinaria historia. No es parábola, como por cierto esta secta dice. ¿Saben qué dicen ellos de esto? Que eso es una parábola. Y cuando estudiamos la semántica de las palabras, la estructura de cada cosa que se escribe, ahí no hay parábola. Porque en ninguna parábola el Señor Jesucristo da nombre. Y ahí dice, y murió Lázaro, y fue llevado por los ángeles al seno, que representa el paraíso. Pero también murió el rico, que vivió en grandes bonanzas, tuvo de todo, no se perdió porque era rico, porque yo creo que ya todos saben acá que las personas ricas no tienen el infierno ganado, son iguales a todos los pecadores que existen en la tierra. ¿Por qué se perdió este hombre? Porque no conocía a Dios, porque nunca le dio la gana, a pesar de todas las ventajas que tuvo en comparación a otros, porque tenía riqueza, de buscar a Dios. Vivió de acuerdo a sus propios patrones lujuriosos, viviendo solamente para sus placeres, y cuando murió va a ir al cielo. ¿Cómo va a ir al cielo si no le interesó Dios? A él no le interesa a Dios, porque va a ir para el cielo. No puede. La justicia, la sensatez, una mente básica piensa que no puede estar el perdido con el salvado, el injusto con el justo, el vulgar con el que adora. No puede estar. De hecho, muchas personas que viven vidas locas por allí, cuando lo hemos invitado a la iglesia, ¿saben por qué no quieren venir? Pues dice, porque yo soy muy vulgar, yo cuando entro allá siento que no pertenezco allí. El diablo te hace sentir eso, pero tú perteneces aquí. Pero la gente siente el rechazo porque sabe que son lugares diferentes cuando estamos dirigiéndonos a Dios y cuando estamos en la iglesia del Señor. Por eso siempre la luz y las tinieblas se van a diferenciar, pero de aquí a Pekín, como dice. Entonces, el Señor Jesucristo enseñó allí y en muchos otros pasajes cosas extraordinarias acerca de la eternidad del ser humano. Esta gente interpreta que las personas que mueren van a la mente de Dios, quedan en el conocimiento de Dios, pero ya su lugar en la tierra desapareció. Ellos se basan en unos escritos como lo que dice Salomón, porque le conviene. Salomón no tenía revelación ni conocimiento de las cosas espirituales. Yo no le puedo preguntar a un astronauta acerca de la agricultura. Tengo que preguntarle de acuerdo a su materia, ¿verdad que sí? Si vamos a consultar acerca del cielo y el infierno, no podemos consultar a Salomón, aunque está en la Biblia. ¿Por qué? Porque Salomón no tenía esa revelación. ¿A quién tengo que consultar yo en estos asuntos mayúsculos? Al dueño de todo. Algunos dicen por ahí, al dueño de los helados, al dueño del circo. No, este no es un circo ni una venta de helados. Al dueño de todo, a Jesucristo el Señor. Él vino a la tierra, por eso se dispuso. Tengo que ir, yo sé que al entrar allá tengo que ser como hombre, porque como Dios no puede entrar. Y se sometió a convertirse en hombre, se encarnó. Y ustedes saben todo lo que le hicimos, que Él aprovechó para que la muerte que iba a sufrir sirviera para limpiarnos a nosotros de todo pecado. Dios todo lo hace exageradamente bien establecido, por eso Él no está improvisando en el camino, sino que tiene un plan bien orquestado, bien establecido. Entonces Jesucristo, la voz autorizada del Padre,
Que por cierto, él decía, ustedes oyeron que fue dicho. Moisés le dijo, Abraham pensó, el otro hizo, el otro se tiró. Yo digo, tiene que ser así. Entonces nos toca a nosotros, nos conviene a nosotros en estos asuntos mayúsculos que no quedaron claros en el Antiguo Testamento, porque no era el propósito del Antiguo Testamento, sino que ahora como cristianos, está la doctrina establecida, nos toca a nosotros saber lo que dice Dios acerca de lo que son las cosas espirituales profundas, tales como cielo, infierno, alma, espíritu, Dios, la misma alma de la persona. Este tipo de secta enseña que la persona tiene el alma, pero el alma está representada y es la sangre de la persona, malinterpretando lo que se dice de los animales. Dios le dijo a Moisés, el alma de los animales está en la sangre, no te comas el alma de los animales. Cuando tú mates un animal, derramas su sangre. De hecho, la sangre de los animales eran tomadas para el sacrificio. Se le cortaba acá la yugular, esa parte de donde está la sangre, se ponía cabeza abajo y se recibía toda esa sangre. Entonces Dios mandó que las personas, para comer un animal, tienen que sacarle la sangre. Ellos interpretan de que como el hombre también es terrestre y tiene sangre, el alma del hombre es la sangre, al punto de que dejan morir a una persona que necesita una transfusión de sangre. Lo hemos visto en el hospital, hemos ido a predicar porque esta persona está así, porque no se deja hacer una transfusión de sangre. Porque ellos dicen, el alma de cada individuo es única y no puede ser transferida. Cuando la Biblia enseña de sobra que el alma es inmaterial y el alma es única, no puede ser transferida. Fíjense lo extraordinario que Dios hace. Los gemelos y los morochos están allí mismo en esa gestación, pero cada uno de ellos es diferente. Aunque van a sintetizar muchas cosas y se parecen en muchas cosas, pero cada uno de ellos es diferente. Cada individuo es diferente. Yo no puedo transferirle mi alma al varón Víctor. No hay forma ni manera. Yo le puedo transferir mi sangre. Quizás al morir yo puedo donar mi corazón. De repente alguien lo necesita y se le establece el corazón mío, pero él no va a ser yo, ni yo voy a ser él. Yo soy único. Usted es única. Por eso es que no aceptamos esta mala interpretación de que esas personas dicen que el alma de las personas es la sangre. Y que si yo le doy la sangre a mi hermana Iris, entonces ella tiene mi alma, ella va a estar confundida porque va a estar pensando como yo y como ella. No, total y absolutamente contrario a las escrituras. La Biblia dice que el alma de la persona es donde ella está, lo que ella piensa, sus sentimientos, es lo que nunca va a dejar de ser. El cuerpo y la sangre dejan de ser, pero la parte inmaterial que se llama alma, que es el yo del ser humano, transiciona, como dijimos, al cielo, en este caso al paraíso, o al infierno, al lugar de tormento. Ahí están las capacidades de decisión, porque en el alma está la voluntad. Básicamente, ustedes se acuerdan cuando hemos hablado de esta temática abierta y detalladamente, ¿qué está en el alma? 3 elementos básicos, pero hay muchas cosas más que son extraordinariamente difíciles de interpretar, pero básicamente hay 3 cosas en el alma. ¿Se acuerdan que hemos hablado hasta la saciedad? Ya creo que todos aquí son doctos en la materia. Primero, ¿que hay en el alma? Pensamiento o la mente, ¿verdad? ¿Qué otra cosa hay en el alma? Las emociones. ¿Y otra cosa extraordinaria que está en el alma? La voluntad, que se le olvidó por aquí atrás. La voluntad, 3 elementos básicos: mente, emociones y voluntad. Eso es el alma del ser humano. ¿Qué forma tiene el alma? La misma forma que tiene el cuerpo suyo. Por eso es que cuando una persona ve en visión o tiene una experiencia extrasensorial, ve a las personas que partió, porque eso se puede ver en el paraíso, pero no es que está viniendo a hablar ni nada, como fue el caso que Dios reveló de esta aparición, de esta revelación que Jesucristo está haciendo en el 16, verso 19 de Lucas. Entonces el alma tiene la forma que tenemos físicamente. Según el pastor, pero yo voy a seguir siendo tan feo después que me vaya. No, los que entran en el paraíso van a entrar en un estado de perfección más perfecto que el Adán que Dios creó en el huerto del Edén. Porque ahora tenemos el sello de aprobación, no del primer Adán. Tenemos el sello de aprobación ¿de quién? Del segundo Adán, hombre perfecto que está sentado a la diestra del Padre. Entonces ellos dicen, este tipo de secta, que crearon otro. Ellos entran en la materia de otros evangelios.
primero crearon una Biblia de acuerdo a su antojo. Cuando algunos de ellos insisten, porque ellos cuando se enteran de que usted busca del Señor, le caen con más afán. Pero mientras la gente es borracho, drogadicto, brujo, no le interesa. Van pero un poco asustados. Pero cuando saben que recibieron el Evangelio, salen corriendo a irlos a confundir, porque dice, si está buscando de Dios es el momento. Entonces debe usted tener cuidado, y yo les ordeno a los nuevos creyentes que no los reciban. Ahorita no. Cuando tú te hagas ducha en la palabra y te formes en Cristo y seas fuerte, te podemos soltar entre leones y no te van a comer. Pero ahorita no, porque estás muy tierno en la fe. Entonces, este tipo de tendencias comenzaron como asuntos bíblicos que vamos a entrar ahora. En los tiempos de Pablo hubieron personas que se levantaron, y mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Segunda Timoteo capítulo 2 versos 17. Van a haber personas así como Carlos Taze Russell se desvió de la verdad y creó este tipo de temática y creó estas sectas que está creciendo por el mundo entero, porque estos son los tiempos de que todo lo que es contrario a Dios se multiplique. Se levantaron hombres primeros que ellos, solo que no lograron los objetivos macros, sino micros. Pablo le dice a Timoteo, mire lo que le va a decir a Timoteo en la segunda 2:17, pero vamos a leer el 16 para que tengamos el antetextos, el texto y si es posible el 18. Mira cómo dice: no participes en conversaciones inútiles y extrañas a la fe, que solamente hacen progresar en la ignorancia de Dios. Con ese preludio allí dice, son doctrinas que se propagan como la gangrena. Pienso en Himeneo y Fileto, dos hombres que se habían convertido, estaban en la iglesia y de Éfeso se cree, y mira lo que pasó, que se apartaron de la verdad, estaban en la verdad pero se apartaron, afirmando que la resurrección ya tuvo lugar, con los que desconciertan la fe de algunos. Vamos a leerlo en la versión suya, o la versión más común, que yo también la tengo. Lo bueno de esta tecnología, que puedo tener muchas versiones de la Biblia. Mira cómo dice en la versión 1960, la más tenida por nosotros, la más común. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de las cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Ese es el propósito de Satanás cuando tergiversa verdades centrales en la mente de un individuo, de confundir al débil, aquel que no tiene capacidades, que no ha echado músculo espiritual por flojo o por nuevo. Vamos a poner que todo lo que estamos acá es por nuevos creyentes, pero una persona que tiene más de 2 o 3 años en el Señor ya debe tener músculos para resistir cualquier embate de falsedad, sobre todo haciéndose sensible al discernimiento de espíritu y viendo qué espíritu tiene la persona para venir a compartir tal o cual cosa. No importa que tenga una corbata bonita, que lleve un coche con 2 morochitos, la mascotica también va muy bonito y todo, se ve bien bonito. No se trata de fachada, se trata de lo que dice y enseña. Que hay un evangélico bien feo y alguno dice, no lo recibo, yo recibo esto que son más bonitos. Lo cierto es que Himeneo y Fileto, creyentes de la palabra, no se conformaron con la verdad. Y quien no se conforma con la verdad no se conforma con Dios. Y si no se conforma con Dios, va a buscar todo lo que el diablo le diga, todo lo que el diablo le sugiera. Sobre todo, ¿a qué se refiere Pablo con ellos? Que ellos estaban diciendo que la resurrección ya se efectuó, que ya no es necesario pensar en vida eterna, porque hay que vivir la vida loca. Eso de que nos vamos a encontrar en el más allá con una justicia, eso está desfasado. Ya Jesús resucitó, el que resucitó, lo demás comamos y vivamos, que mañana morimos y se acabó todo. No quisieron vivir la verdad porque es fácil vivir de esta forma. Mañana, o sea, no me voy a presentar ante Dios. No, Dios no tiene nada que ver conmigo, no voy a resucitar. Al morir voy a la tierra y se acabó todo. No le voy a dar cuenta a Dios. Entonces, así la gente piensa para creer que va a esquivar el juicio de Dios, porque así es fácil pecar. Si no hay ningún tipo de juicio ni de vida eterna, entonces
como Pablo mismo decía en otro pasaje, si no hay resurrección, comamos y vivamos que mañana moriremos, o sea, todo se acaba al morir. Pero como estamos claros y precisos que Jesucristo que resucitó, dijo, el que cree en mí va a resucitar, entonces eso no se puede cambiar. Sin embargo, Himeneo y Fileto, filete de carne dañado, Fileto, crearon esta falsedad y lamentablemente cuando se arrastraron, cuando se fueron, arrastraron de seguro a algunos que ya le habían comido. Por eso Pablo dice, apártense de las personas que tienen malas conversaciones, sobre todo que no reconocen a Dios como Dios se ha revelado, sino que inventan su propia matriz de opinión y lo establecen como doctrinas. Himeneo y Fileto negaron la resurrección, negando diametralmente lo que Jesús dijo. No solamente que Él resucitó, sino que dijo que el que cree en mí, yo también le voy a resucitar en el tiempo postrero. Y todos los seres humanos, buenos y malos, pequeños y grandes, todos vamos a resucitar. ¿Ustedes sabían eso? Es lo que dice la Escritura. Algunos para vida eterna y otros para muerte. Pero, pastor, ¿pero cómo es eso? O sea, ¿dónde estoy yo después que me voy? Al paraíso. Pero no tienes cuerpo físico, tienes cuerpo almático, espiritual. Para la resurrección es para entregarle a la persona un cuerpo. A nosotros se nos va a entregar un cuerpo incorruptible, según dice la Escritura. No es un invento ni una idea bonita. Esto es doctrina de la resurrección. Todos los que estamos en Cristo tenemos garantizado, cuando creemos, un kit de muchas cosas que desconocemos. Básicamente conocemos algunas. Cuando una persona se convierte y nace de nuevo, su nombre se inscribe en el libro de la vida que está ¿dónde? En el tercer cielo. Lo escriben los ángeles escribanos y se nos asigna ya una casa en el reino de los cielos. Como esa casa es espiritual y tiene dimensiones extraordinarias, no puede ir físicamente la persona. Tiene que tener un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Es un cuerpo en dimensiones angelicales. Y no tenemos mayores detalles, pero básicamente podemos ir a la Escritura y ver que los ángeles, cuando se revelaron, no lo detenían ni luz, ni noche, ni agua, ni fuego. Traspasaban todos estos elementos. No tenían la fuerza de un elefante con 10 búfalos. Eran fuerzas extremadamente extraordinarias, la fuerza de un ángel. Pero ¿y por qué es que el ángel no mató a Jacob cuando Jacob, porque lo amaba? Y Jacob, suéltame, mira, ya el sol va a asomarse allí y no puedo estar aquí de día, necesito irme, suéltame. Y ese hombre se aferró. ¿Cómo fue que lo soltó? Tuvo que darle un tate quietico entre el músculo y su parte acá y se lo dislocó, se lo sacó prácticamente. Ahí sí le dolió el hombre y dijo, si te doy aquí en el coco, se te va a abrir el coco. Suéltame. Pero bendíceme. Quería que lo bendijeran, entre otras cosas, porque tenía ciertos temores, porque venía Esaú por allí con todos los hierros. Y dice, bueno, no se va a llamar más tu nombre Jacob, que engañador y sinvergüenza, lo te voy a llamar Israel. Te puedo bendecir es con eso. Suéltame, y lo soltó, porque si no lo suelta, el ángel lo iba a matar. Pero el dilema del ángel es, pero en este sinvergüenza está la promesa que Dios, el Padre, mi jefe, le hizo a su abuelo, se lo repitió a su padre, y ahora él la tiene. No lo puedo eliminar, porque yo me convierto en fuego y él se fulmina en un abrir y cerrar de ojos, porque así de poderosos son los ángeles. El cuerpo que usted y yo vamos a recibir no se compara con ningún Ferrari aquí en la tierra, ni Lamborghini, ni nada, ni con el traje que usa el hombre este de hierro, que es uno de los más famosos es Iron Man. No se compara eso. Esos son sueños y pesadillas que Satanás ha tenido, vende este tipo de fantasía para que cuando nosotros hablemos de esta cosa la gente diga, oye, pero eso es como un Iron Man. Eso es mentira. Eso ya estaba antes que Iron Man existiera, y todo lo que pudiera existir de este tipo de cosas. Ya la Biblia nos habla de que nosotros vamos a recibir un cuerpo incorruptible, con capacidades angelicales. Si alguien entra al reino de los cielos faltándole las dos piernas, como es el caso de mi hermana Nana, que si el Señor no la levanta está impedida de sus piernas, pero en el cuerpo glorificado ella sabe y está sonriente de que tiene sus piernas 0 kilómetros. Un cuerpo 0 kilómetros, dispuesto como el cielo lo ha dicho. Pero este tipo de personas que no aceptan estas verdades de la resurrección y de todo lo que tenemos, ¿cuándo vamos a recibir eso del cuerpo glorificado y todas estas bendiciones extraordinarias que tenemos? Ahorita.
Estamos inscritos en el libro de la vida, que es nuestra partida de nacimiento. Así como se necesita la partida de nacimiento en la tierra, y la gente que nunca se ocupó en eso, entonces no tiene su origen de dónde es, pero los que tenemos partida de nacimiento, como nuestro nacimiento fue en Dios, entonces eso quedó inscrito en el libro de la vida. Cuando nos toque partir de esta tierra, los ángeles nos van a venir a buscar, si sea que nos pase la muerte que normalmente se vive en este tiempo, en este periodo. Todas estas cosas emanan y dicen que hay una resurrección. Una resurrección. Pero ¿dónde estoy yo antes de resucitar, pastor? Están en el paraíso. Las personas que se han ido en Cristo están en el paraíso. Están en un estado de conciencia total y absolutamente. ¿De conciencia de qué? De ese orden que está ahí establecido. Pero fíjense lo que le pasa a la conciencia del que está en el infierno. Recuerda y tiene conocimiento de las personas que están en la tierra y está sufriendo. Porque el rico, que fue lo que le dijo al padre Abraham: déjame ir porque tengo 5 hermanos. Y ellos, como yo, desconocen que este lugar existe. Dice, no, lo desconocen porque le da la gana, porque ahí tienen la palabra. ¿Sabe cantidad de personas nosotros hemos invitado a este lugar para que escuchen la palabra? ¿Cuántos han venido? Yo creo que no han venido ni el 20% de todo lo que hemos invitado. Pero si nosotros no lo invitáramos, ya Dios lo ha invitado. Porque Dios se encarga de eso, de que cada individuo escuche el llamado de la palabra. Entonces, Himeneo y Fileto decían que no había resurrección, como estos grupos que estoy denunciando, y otros que no podría hacerlo porque no es el espacio ni el momento, y gracias a Dios no nos matizan tanto como el romanismo y estos testigos y algunas esporas de los mormones, pero todos surgieron tergiversando la escritura. Todos surgieron tergiversando la escritura. En este caso, esta gente negando una doctrina central de nuestra fe cristiana, que todos en Cristo vamos a resucitar. Y los que no son cristianos también van a resucitar. Nosotros con un cuerpo glorificado y ellos con un cuerpo en estado de putrefacción eterna. ¿Cómo es eso? Exactamente no lo sabemos explicar, pero entendemos que como los ángeles tienen un cuerpo glorificado y nosotros vamos a recibir, Satanás tiene un cuerpo en estado de putrefacción eterna. Es el ejemplo vivo para eso. O sea, ellos van a ser de acuerdo a su padre. Algunos que a Satanás se le ha presentado muy bonitón, esos son fachadas y son disfraces que él tiene, porque él es ultra horrible y hiede a diablo, no tiene explicación. Por eso es que cuando hemos ido a ciertos lugares donde la gente vive cómoda, justa y limpiamente, pero hay entidades demoníacas, hiede a diablo, no hay explicación, a perro muerto, burro muerto, a veces hiede a burro muerto con azufre. Siempre se matiza el azufre porque él está hediondo azufre, porque él está sentenciado por Dios. Todavía no está sufriendo todas las penurias de su rebelión, pero él sabe que está sentenciado y que el decreto de Dios no lo cambia nada ni nadie. Por eso no se ponga a orar cuando usted empieza a consumir materiales de gente que se ha desviado, que han hecho una matriz de doctrina acerca de los ángeles. Van a decir, Satanás es un ángel. Y los ángeles pueden de alguna forma, si nosotros clamamos y diseño bastante, los demonios se pueden convertir al evangelio. Esa es una idea fatalista, contraria absolutamente desviada de la Biblia. Satanás no tiene forma ni manera de redimirse. Él pecó en un estado de grandeza y autoridad que nosotros desconocemos. Solo conocemos en la sentencia que quedó para siempre, eternamente en ese estado, como un espanto traspasado, cubierto de gusanos. ¿Se acuerdan cómo era antes de ser un diablo? Cuando era Lucifer, ¿se acuerdan cómo era? Ustedes no lo han visto, ni yo tampoco, pero la Biblia lo describe. Me refiero a la gente que lee la Biblia. Y ustedes tienen que leerla y escudriñarla. Ángel de luz, pero el pedraje que tenía su vestido era extraordinariamente extraordinario. Piedras que nosotros conocemos, que hay algunas, como quien dice, algunos precedentes de piedras que se hallan en la tierra, pero del pedraje que está en el cielo es total y absolutamente diferente. Él tenía instrumentos. El día que fue creado se entonaron cánticos extraordinarios para él, y su creación fue hecha como el ángel más extraordinario y hermoso, de un orden hermosísimo. Hay muchos allá en la eternidad con Dios, desconocemos muchas de esas cosas, pero de él sabemos que esa belleza, esa grandeza, ese poder lo llevó fatídicamente a pensar que él podía ser Dios sin tener a Dios, que él podía
quitar a Dios y ponerse Él. Se rebeló y se convirtió en lo que es hoy. Entonces las personas que no tienen a Cristo van a recibir un cuerpo de muerto. Un cuerpo de muerto. Y tenemos algún tipo de idea gráfica de lo que es un cuerpo de muerto, como lo que yo le estoy refiriendo. Si usted ve un cadáver en estado de putrefacción después de 5 días, usted va a entender lo que yo te estoy diciendo, de lo que es el estado en el que está Satanás. Es así. Como un cadáver expuesto a este tipo de sol que hace que los elementos de la putrefacción y deterioro físico se ejecuten más rápido. Es una cosa extraordinaria. Tuve la oportunidad hace un par de años de ir a ver a un varón que tiraron por estar solo, nunca se hermanó mayormente con su familia, se vino de un estado lejano, se estableció aquí, nadie sabía si estaba vivo o estaba muerto, si comía o no comía. Lo cierto es que cuando empezaron a buscarlo, muerto. Buscaron el hospital, nada en la morgue, nada. Fueron por todos lados, fueron a la PTO, dijeron, pues nosotros tiramos 3 cadáveres allá, pudiera ser él. Y nadie quería ir a ver, porque abrir una bolsa de esa, que ya sin abrirla uno veía todo lo que se movía dentro de esa bolsa, como esos animales estaban allí, pero nos tocó a un varón y a mi persona abrir aquella bolsa, y aunque no pudimos identificar su cara, porque después de quizás 6 o 7 días, que era el caso de él, ya no tenía ni cara, pero gracias a Dios, algunas personas que lo habían visto previo a su desaparición nos dijeron que él andaba con un pantalón azul, con unos zapatos negros y con una camisa roja. Entonces dijimos, este es el hombre, el pantalón azul, la camisa y esto, es el hombre. Y efectivamente era el hombre. Entonces en ese estado van a estar todos los que no tienen a Cristo, según dice la Escritura, para siempre. Ese gusano es un gusano que es creado en el infierno, no muere por el fuego. No muere por el fuego. Esto no es ocurrencia ni es una doctrina de evangélico para aterrorizar a la gente. Esas son las verdades que dice la Biblia. Yo, si a mí se me diera ese poder de cambiar, digo, Señor, yo borro el infierno, borro los gusanos, borro todo, digo que todo el mundo se salve, que todo el mundo viva bien. Pero yo no tengo ese poder. Yo sencillamente soy uno que escuchó la palabra de Dios y después de estar perdido nací de nuevo y ahora pregono la bonanza del evangelio. Por eso, aunque hablamos de estas verdades, no es nuestra temática siempre porfiada y obstinada de hablarle a la gente infierno, pero cuando nos toca pasar por estos pasajes tenemos que decírselo a la gente, porque hay gente que está viviendo a las buenas del tiempo, haciendo todas las cosas que se les ocurre, no entendiendo que ellos van a dar cuentas a Dios y que esa sentencia va a ser certera. Si están salvos, y si se perdieron, no hay nada que hacer. Entonces tratamos de percibir a las personas de que se preparen para que no se encuentren en estas patrañas, pero sectas como la que trató de establecer Himeneo y Fileto y la de los amigos que andan con su maletín por allí, entonces niegan la realidad de la vida eterna, del perdido. Dicen, no hay infierno, no hay sufrimiento, la gente al morir va a la conciencia de Dios y todo termina. No, Jesucristo, el dueño de todo, dijo que cuando muere un impío va al Hades, al lugar de sufrimiento. Y no es un lugar total donde va a estar siempre, es un lugar de estancia, ¿cómo se dice? ¿Cómo? Preventiva. Hay otra palabra que la escribo un poco mejor, pero sí, es un lugar de estancia momentánea, porque el estado donde va a pasar la eternidad, el perdido, que dice la Biblia en Apocalipsis, que va a ser el lago que arde con fuego y azufre. Ahí va a estar arrojado el diablo, todos sus demonios, la bestia, el falso profeta y todo aquel que no se halló inscrito en el libro de la vida. ¿Cómo sé si estoy inscrito en el libro de la vida, pastor? Porque a mí no me han inscrito ni en la escuela para estudiar. Tu conciencia, cuando recibes la palabra, tu conciencia te dice que perteneces al cielo, y el Espíritu, que no necesita explicación, te da esa certeza. Por eso es que la salvación no proviene de predicadores ni de grupos, proviene de Dios y la palabra. Y Él te da garantía de que eres salvo, sí o no. Si hay cosas que te molestan en la conciencia, si hay algo que no está bien, confiesa ante Dios tu pecado y apártate. Pero si no confiesas el pecado y no te apartas, vas a aparecer como un maquillaje de muchos cristianos, como Himeneo y Fileto, que estos se rebelaron, pero más difícil es cuando se quedan entre los grupos cristianos creyendo cosas erradas de la palabra. Satanás ha cambiado de forma y de estrategia. Él antes los evidenciaba para ver si confundían alguno, ahora dice, no, demonios, no me lo saquen de las iglesias, déjenlo allí.
Dejen a los homosexuales allí, que digan siendo que son cristianos, dejen a la prostituta, a todos los que practican los pecados, diciendo que Cristo la recibe así, que no hay problema con su pecado, que ellos prestan el cuerpo para el pecado, pero su espíritu adora a Dios y que por eso son salvos. Nuestro espíritu, alma y cuerpo tienen que estar irreprensibles, entregados a Dios. Yo en el espíritu tengo que estar santificado por la palabra, en mi alma y en mi cuerpo también. Entonces hay personas que, como Mineo y Fileto, estaban estableciendo, porque ellos venían de la raíz, ¿se acuerdan? De los griegos, y los griegos las cosas espirituales no la tomaban tal cual. Ellos decían, si algo es espiritual, yo no puedo tener acceso a eso. Si algo es físico, sí puedo tener acceso a eso. Si algo es físico, no tiene nada que ver con eternidad ni nada, todo se lleva a cabo aquí. Es lo que esta gente estaba diciendo, ya la resurrección se realizó, Cristo resucitó, no sabemos nada de eso, así que no hay ninguna resurrección ya. Negando todo lo que Jesús dijo, todo lo que se había escrito hasta ese momento acerca de la resurrección de los justos y de los injustos. Fíjense el escáner que hace el Señor de nosotros como iglesia. Y quiero que se remitan allí al último libro de la Biblia, Apocalipsis, en esos capítulos primarios, sobre todo cuando nos va a hablar acerca de la iglesia del Señor, empezando de Éfeso. Quiero que tengamos de Éfeso, que tengamos presente esta palabra que le dice a cada una de ellas, porque es la misma verdad que se está aplicando a tu vida y a mi vida hoy. Mira lo que dice el Apocalipsis vamos al capítulo 2, al verso 2, y se va a repetir en las 7 iglesias, porque el mensaje que le están viendo al Señor es a 7 grupos que estaban en un lugar de Asia, iglesia física donde había hombres que la componían, tal cual como nosotros, y siempre les va a decir esta expresión que redarguye, esta expresión que escudriña, este escáner que el Señor va a poner en la vida de ellos. Verso 2, capítulo 2 del libro de Apocalipsis dice, yo conozco tus obras. Se lo dice a Éfeso. Luego se lo dice a Esmirna. Luego se lo dice a Pérgamo. Y a todos le va a decir, miren, Pérgamo le dice en el verso 13, yo conozco tus obras. O sea que siempre el Señor nos está escudriñando. Y nos escudriña para que nosotros no nos desviemos. Para decirnos, no te conviene. Esto no es por allí. Entonces el Señor siempre nos está escudriñando. Yo conozco tus obras. Por ejemplo, a este de Pérgamo, mira lo que le va a decir. Yo conozco tus obras y dónde moras. Donde está el trono de Satanás. Era un lugar donde se practicaba la lujuria y la invocación de espíritu de manera terrible. Satanás no tiene su trono en todos lados. Él pone su trono donde están sus fervientes adoradores. Lamentablemente, aquí en Venezuela tiene un lugar emblemático en el mundo donde él se sienta. ¿Dónde está ese lugar según la geografía del mundo espiritual que hemos hecho aquí? Está en Yaracuy, estado Yaracuy, específicamente en la ciudad de Chivacoy, específicamente en la montaña del Sorte, que algunos decir Sorte ya como que le da miedo. Ni Chivacoa, ni Yaracuy, ni el Sorte le da miedo. Pero en Pérgamo, Satanás tenía un lugar de adoración extrema. Él dijo, ¿dónde pongo mi trono? Donde esté seguro. Ahí estoy seguro porque ahí están mis fervientes adoradores. Este hombre se había establecido la iglesia allá, porque la iglesia del Señor se estableció donde sea. Pero retienes mi nombre a pesar de toda la diablura que se vivía, y no has negado mi fe. Se mantenía en la doctrina de la palabra. Ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. Donde Satanás tenía su trono, hay muchos muertos de creyentes. Uno de los más grandes hombres de Dios de este primer siglo, llamado Antipas, fue muerto, pero no negó la fe del Señor. Se mantuvo como un testigo fiel. Él no cambió nada, ni siquiera porque había sentencia de muerte sobre él. Porque para que sepan, este tipo de personas que perseguían a la iglesia le decían, pero puedes retractarte. Tú puedes negar a ese Dios, a ese Señor, y recibes todas las bonanzas de este sistema que tenemos. Si te retractas, no te matamos. Pero ellos sabían de sobra que el cristiano de verdad no va a negar al Señor. Amén. El cristiano de verdad, pero los cristianos wisiwasa,
cristianos made in China, esos van a negar al Señor en la primera de cambio. Tiene una gente por ahí preguntando, ¿dónde están los evangélicos con una pistola en la mano? Yo no fui. Pero no es en asunto como este, es en asunto como hay un gran puesto para la empresa. Este puesto le va a llenar a ganar tanto dinero. Va a viajar al lado del jefe, va a tener estas bonanzas, reunir a todos, ahí hay como 20 cristianos. Pero acuérdense que el jefe es ateo. Nadie puede ser de ninguna religión. Anótense en esta lista, los primeros que se anotan, ¿saben quiénes son? Evangélicos. Pero no crees en nadie, tiene que... Entonces no, nosotros no nos vamos a dejar comprar por ningún puesto, ningún dinero, ningún nada. Esta gente estaba tan clara que le iban a matar y ellos decían, no importa. Por eso el Señor dice, mi testigo fiel, Antipa, que fue muerto entre vosotros donde mora Satanás, lo mataron en fiestas diabólicas. Prácticamente el trofeo de esa fiesta era la muerte de un santo. Ellos lo veían como un hereje, como una patraña, como uno que no se alinea a estas bonanzas que nos ha dado nuestros dioses. Pero ahí está el Señor reconociéndolo. Y siempre le va a decir algo, nos dice el Señor algo cuando nos mete ese canon. Yo conozco tus obras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñan a Balaam a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Los grupos que se han desviado, que han desviado el evangelio, han variado el evangelio, que no son otros evangelios. Yo no sé si ustedes han entendido la temática que he estado trazando. Hay otros evangelios y hay variación del evangelio. ¿Se acuerdan que le he dicho? Otros evangelios como el romanismo, como los testigos, los mormones, los masones, y una cantidad de sectas que se han creado otros evangelios. Pero hay grupos que se parecen mucho a nosotros que han variado el evangelio. Y en esa variación han dicho, por ejemplo, aquí mismo en Puerto Cabello los hay, es posible que te visite y te lleven, que usted puede fornicar y ser cristiano, que eso no importa. Que usted puede ser un borracho, un drogadicto, un vicioso de la nicotina, usted puede practicar cualquier pecado, pero si usted va a la iglesia los domingos y levanta las manos, usted es salvo. Si usted entrega su diezmo y lo ofrece, si no puede decir un diezmo y ofrenda, ahí sí no ha cambiado. Si usted diezma y ofrenda, le entrega su ofrenda, usted es un adorador. Usted tiene ciertos problemas con ese tipo de tendencia, por eso Dios no lo toma en cuenta en este tiempo, porque la bondad de Dios es tan grande que no importa que usted haga lo que haga, usted es salvo. Aquí dice el Señor, tienes allí a personas que están comiendo de lo sacrificado a los ídolos y están fornicando y piensan que están bien. ¿Se están engañando a quién? A sí mismos. Nadie engaña a nadie, solo que el cielo tiene paciencia, porque cuando el cielo legisla hay papá. Cuando el cielo dice muerte, no hay arrepentimiento que cambie. Por eso la paciencia de Dios es extraordinaria, más extraordinaria que todo lo que nosotros pensamos. Eso sí no lo vamos a negar. La paciencia y la misericordia de Dios son extremadamente grandes. Pero cuando llega el límite, cuando ya esté la raya marcada y Dios dice se acabó, se acabó. Por eso dice la Escritura que si oímos hoy la voz de Dios, no pongamos el corazón como una piedra, sino que seamos sensibles a la voz de Dios y nos apartemos de todo lo que no conviene. Porque aquí dice, yo conozco tus obras, que has variado el evangelio. Por ejemplo, una persona que se dice ser cristiana y se congrega cuando le da la gana, está bien, está variando el evangelio. Una persona que se dice ser cristiana y ora solamente cuando tiene el agua en las narices, cuando le dicen estás enfermo, o cuando no tiene nada que comer, o cuando tiene el problema encima, empieza a orar, ¿esa persona está bien? Esa persona está variando el evangelio. Jesucristo nos ordenó, oren siempre. Entonces nosotros, los que hacemos caso preciso, no caso omiso al evangelio, debemos someternos a lo que Él nos estableció. Una persona que va a cualquier grupo cristiano, pero no se pone a la orden de la obra que se está haciendo, sino que viene y va como un cometa, llega y sale sin compromiso. ¿Está bien? Está mal. Eso es una variación del evangelio. Eso le permite a la gente ir y venir, ir y venir, ir y venir. Cuando le toque saldar su cuenta con el Señor, es donde vemos a personas diciendo, pero ¿por qué yo, pastor?
Pero y ahora, ¿cómo salgo de esta? No, creo que no vas a salir, porque si Dios no te pasa por este filtro, no te salvas. Que por cierto, allí en ese escáner que el Señor le hace a esos hombres dice, algunos los voy a arrojar en cama, porque de ahí es que se van a salvar. Porque estaban mal, no estaban haciendo preciso lo que el Señor ordenó, sino que habían variado el Evangelio de manera personal, pensando que su pensamiento es superior al Evangelio. No, hay orden dadas de Dios, claras y precisas, básicas. Debemos reunirnos y estar siempre en acuerdo, tratando de extender la obra del Señor, estando en amor unos con otros, perdonándonos unos a otros, llevando la carga los unos de los otros. Para eso necesitamos conocernos. Por eso no podemos hablar o tener entre nosotros cristianos Frankensteins, o cristianos murciélagos, cristianos ornitorringo, así se llama ese animalín. Una cosa rara, nada, no es un pato, tiene pelo pero no es un perro, tiene un pico y no es una abeja, es un animal raro. Así hay una cantidad de híbridos evangélicos que ellos pretenden que está bien. No está bien. Tenemos que ser todo lo que somos, o somos. Un día les cuento el porqué de ese dicho. Lo cierto es que no puede haber evangélicos raros. Todos los evangélicos tienen que ser cartas abiertas. Pero en la tradición de donde nosotros venimos, como Iglesia Refugio, el ser raro era como una potencia. Yo siempre andaba con la cara así fruncida, viendo la tierra, con un ropaje bien pesado. Mientras más misterioso y la gente no se acercara a mí, más poderoso me sentía. Eso era la fachada para ir a la iglesia, pero en la casa era otra cosa. Eso era una santidad que daba miedo. Santos macabros. Daba miedo, porque después en la casa hacían todo lo contrario a la apariencia de piedad que tenían. Por eso ningún cristiano puede darse ese lujo. Somos los que somos acá en el nombre del Señor, pero si la persona es como uno de estos seres, de estos animales que hemos, como un murciélago, que es una broma rara también, con alas, un ratón con alas. Por cierto, los murciélagos cuidan bien lo que comen, oye varón, de Dios, aquí va la nota o cosas. Ellos comen bien porque ellos no quieren que le dé diarrea, ¿oíste? Porque ellos duermen con la cabeza toda abajo. Imagínate un murciélago con diarrea. No podemos ni debemos aceptar ningún tipo de cristianos raros, por eso lo vamos a denunciar. Todos los que estamos aquí debemos ser personas, nos conocemos unos a otros, sencillas de la vida, que entendemos la palabra, y la mejor forma de revisarnos, si usted tiene algún secreto o alguna cosa rara, es la palabra la que te va a revisar. Pero tienes que, una vez que ya te revise y te diga esto no te conviene, tienes que apartarte de eso. Porque esa vida secreta, Dios primero y principal la sabe. Por eso dice, y hice eco de esta palabra que lo dice a los 7, yo conozco tus obras, y no andas de acuerdo a lo que fluyó de mi boca. Estás variando el evangelio de manera personal, y eso no se va a quedar allí. Eso va a traer consecuencias sobre las personas que tienes, sobre tu propósito, tu objetivo, sobre el ministerio que Dios puede darte, las obras que Dios quiere que haga. Allí se va a ver cuestionado el asunto, porque no vas a ser efectivo, porque no estás viviendo todo lo que el Señor reveló, estás viviendo en parte. Entonces no podemos ser personas que estamos ajenas a la unidad del Señor. Todo el que se haga miembro de esta iglesia tiene que saber que en algún momento yo le voy a tocar la puerta y voy a llegar allá. Es posible que, si usted me lo permite, vea dónde duerma, porque es posible que algunos tengan la costumbre. Yo duermo debajo de la cama, pastor. Sí, hay gente así. Yo fui a una casa y veo, ¿ustedes a dónde duermen? Aquí en el piso. Tremendo cuarto, aire acondicionado, todo. No, ustedes duermen en el piso. Tienen esa costumbre, no la vamos a criticar, no vamos a cuestionar. Las costumbres son costumbres, pero tiene que haber una explicación. Yo duermo debajo de la cama, porque cuando estoy debajo de la cama me siento seguro de que cuando venga Frankenstein o el muerto no me encuentre. Entonces te voy a buscar debajo. Lo cierto es que todas las ideas que la gente pueda tener, las costumbres que pueda tener, no las criticamos ni las condenamos, pero por lo menos somos, dice la Escritura, esto no es una pretensión, la Escritura dice que nosotros debemos ser cartas leídas por todos. Cartas leídas por todos. Si nada más cuando le preguntamos le da a alguna persona, no hay que decir, no, el otro día digo eso, que no me acuerdo.
¿cuál es tu esposo? Yo tuve... pitonean porque no tienen orden su vida. Entonces el cristiano de verdad es carta leída. Esto no es que los pastores quieren saber la vida de la gente, no. Esto es, y nosotros no lo hacemos, pero si alguien se hace miembro de la Iglesia de Cristo, el pastor o la persona tiene que tener algún tipo de conocimiento básico de ese ser, porque hemos oído y tenemos historias para tirar para arriba de gente que se ha mezclado entre los grupos cristianos, que son tremendos pederastas, que son tremendos ultrajadores, violadores, una cantidad de cosas terribles, de gente que incluso toman el púlpito para presidir la palabra porque el pastor o la pastora o los líderes de allí no fueron responsables en saber a quién le entregan el púlpito. Por eso hay varios filtros. Y aunque nosotros pudiéramos errar en los filtros que tenemos, gracias a Dios que si mantenemos la vida en oración, Dios va a sacar a todos los Judas de nosotros. Joy Meyer dice que por cada 12, por cada 11 discípulos hay un Judas. No empiece usted a contar aquí, porque aquí todos los Judas están fuera en el nombre de Jesús. Aquí hay puros discípulos. Aleluya. ¿Cómo pastoreo yo a alguien si no le conozco? Por eso yo no soy pastor de la gente que no tiene compromiso con el Señor. Aunque algunos reconocen, porque algunos, la palabra bonita y que se ha puesto de moda otra vez, porque quiero decirle todo, otra vez ha sido golpeado el ministerio apostólico y la gente se está sintiendo otra vez engalanado por la palabra pastor. Pero pastor es una persona que va a pastorear una oveja que conoce. Y si no conoce, por lo menos le va a enseñar lo que tiene que conocer. Porque sí, la gran mayoría viene sin conocimiento de las cosas propias de la comunión entre los santos. Sí, todos venimos de un mundo loco y que andamos haciendo nuestra propia voluntad. Ahora aquí no vamos a hacer nuestra propia voluntad, la voluntad de Dios. Que no es para sugestionar ni para someter a nadie, es para nuestro beneficio. Nuestro beneficio. Que Dios nos ayude a no hacer ningún tipo de variación del Evangelio. Porque es una tendencia muy común en la gente que viene a la iglesia, en tener sus propias ideas del Evangelio. No podemos tener ideas del Evangelio, tenemos que tener el Evangelio. Porque hay otros evangelios, pero hay variación del Evangelio, y nosotros no podemos variar el Evangelio porque nos hacemos responsables ante Dios, y eso acarrea condenación. Y si arrastramos a alguien esas tendencias, hay personas que dicen, yo no saludo a nadie porque primero y principal, si me doy mucho la mano me contagian con coronavirus, ya se fue. Y me voy rápido. No me gusta saludar a nadie. ¿Sabe por qué? Porque son personas asociales. No son antisociales, porque antisociales es otra cosa, como yo lo dije en una ocasión, pero son asociales. No se asocian. Y nosotros debemos asociarnos. De hecho, cuando Dios nos establece a nosotros, uno de los problemas mayúsculos que vio en Adán, era que Adán estaba quizás como el varón César, pero Adán estaba mirando a ningún lado. Adán estaba sin ideas. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Por eso en la unidad hay fuerza. Todo esto que se ha construido aquí ha sido gracias a la unidad que ustedes tienen. Gloria a Dios por eso. Y las cosas que vienen va a ser igual. Todos debemos participar porque Dios puede en un chasquear de dedos hacer un palacio de oro acá. Pero como Dios quiere que nosotros seamos bendecidos y esta es nuestra única ocasión para ser bendecidos en nuestro paso por la tierra, Él no lo va a hacer todo. Él hace el 99.9%, nos deja oír a nosotros una, y también la va a hacer Él. No, Él quiere que nosotros participemos, por eso nos da la oportunidad de participar de la obra del Señor. Pero haciéndolo siempre de la manera que corresponde, en la unidad del pueblo, en el respeto al uno al otro, en una moral alta de respeto. En cuanto a eso, yo no debo hablar, tener un vocablo obsceno o ofensivo hacia nadie. No puedo vivir exponiéndome para ser objeto de pecado en mi cuerpo de ninguna forma y manera, y debo cuidar siempre la salud de la unidad. Eso son cosas básicas que cada uno de nosotros tiene que tener. El que no se asocia, sino que se marcha, que nunca se liga nada, que va y viene, son personas que luego
andan por allí y se meten en tremendos problemas espirituales, y por no tener un consejero a tiempo, por no saberse de las novedades, no se pudo orar por ella o por él, y sencillamente vino el enemigo y lo halló fuera de base y le hizo ajo, se lo arrastró, se lo llevó. La unidad es muy importante. En la unidad del pueblo hay poder. Por eso dice la Biblia que si 2 o 3 se ponen de acuerdo y claman por cualquier asunto, Dios escucha. Ustedes y yo, dándonos a conocer, entendiendo las cosas básicas, no son, usted no nos lo va a contar a los pastores. Hay algunos que se creen con ese derecho de preguntarles cosas muy propias de las personas. Eso se llama fuera de ética. La ética, por eso no todo el mundo está llamado a lidiar con personas, porque hay una ética que nos conlleva a nosotros respetar muchas cosas que son propias de las personas, de la familia, de cosas que no se tocan, que no se dicen, a menos que la persona quiera ventilar esa novedad porque considera que necesita algún tipo de ayuda. Pero hay, así como hay personas, miembros de la iglesia tipo murciélagos, tipo Frankenstein, tipo ornitorrinco, también hay pastores peligrosones. Se creen como agentes del FBI. Escudriñan todo, le quieren saber a la gente todo para luego manipularle. Y hay un grupo por allí que Dios guarde. Están estableciendo un sistema de confesión. El pastor tiene que saber los pecados que comete Briseño. Ahí Briseño. Briseño no tiene nada que esconder. Está clarito como el cristal. Pero ¿saben por qué? ¿Qué otra pantalla tiene? Esto se está estableciendo acá en Puerto Cabello. Un grupo incipiente posiblemente no logre mayor alcance, pero sí está esta novedad. Para manipular a la gente. Arrima un poquito la Biblia que se te va a caer. No, eso no se cae de ahí. Para manipular. Join, cuéntame tus pecados, los pecados que hiciste esta semana. Entonces, así lo voy manipulando. Tienes este problema y empiezo a manipularlo. Entonces, Join se siente como una cucaracha cuando yo lo veo, porque yo sé cuáles son tus pecados, Join. Y lo trato de dominar y de manipular, que es lo que hacen muchas personas que están en puestos de autoridad en los grupos cristianos. Manipular a las personas. Yo entiendo y sé que los pecados tienen que confesarse delante de ¿quién? Del Dios del cielo. Dios no tiene que confesarme a mí sus pecados. Confiéseselo a Dios. Si hay una anomalía de que usted no puede salir porque hay una entidad demoníaca, una debilidad muy grande que le arrastra y que necesita la oración, ya esa es otra cosa. Pero que yo voy a establecer, poner una cortina ahí y sentarme en una silla, esperar que venga a ir y contarme sus pecados, o que venga Benito, o que venga quien venga, no. Usted tiene que confesarlo ante Dios. Damos la palabra. Si hay algo que no está bien según la palabra que estamos dando, entonces usted le pide perdón al único que tiene el poder de perdonar, porque de ahí es donde viene el romanismo que dice que ellos tienen el poder de perdonar a la gente. No, este pecado es pequeñito, ahora 4 Ave María y te perdono. No, aquí todos los pecados son pecados y se lo confesamos a Dios y el Señor nos sana, nos libera y nos perdona. Tiene que venir la palabra a revelar esa anomalía, y nosotros no aceptamos eso de que hombres se estén confesando ante otros hombres para perdón de pecado. No, el único que tiene ese poder de perdonar pecado es el único que murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Si alguien se cree salvador de alguien, que vaya a morir en la cruz del Calvario, pero ni porque muera no tiene nada que ver con salvación ni salvador, porque el único salvador es el que no pecó y es el único que calificaba, el Hijo, el unigénito Hijo del Padre, nuestro Señor Jesucristo, al cual damos gloria y honra y al cual servimos hoy, mañana y siempre. Yo podría hablarles de muchas variaciones de grupos cristianos. Algunas no vienen al caso, por eso no hablaría. Hablo de algunas mastucantes que en algún momento pudieran rajuñar tu vida o llegar cerca de tu casa o a tu casa o a tu familia. Pero resumo todo diciendo, todo lo que el Señor dijo, todo lo que el Señor quería que usted y yo supiéramos, lo dijo en la palabra y está allí. Amén. Está en la palabra. Así que escudriñe la palabra, que por cierto Él mismo dijo. Escudriñe la palabra porque en ella está la vida eterna. Y gracias a Dios, ya que nos conformamos un poco como grupo cristiano en este lugar, hemos abierto una enseñanza los días lunes
y todos los que son parte de esta familia cristiana tienen que venir para que reciba la enseñanza y usted pueda participar hablando de las cosas que entiende, lo que no entiende, lo que pueda usted aportar. Muy importante las enseñanzas que se dan en cualquier lugar, porque la palabra tiene que ocupar un lugar emblemático y de mucha importancia en cada uno de nuestros grupos. Así que ya con esto estoy concluyendo con esta temática de no que haya otro evangelio, sino que algunos, y si a un ángel del cielo viniera y anunciara un evangelio diferente, ya ustedes saben la sentencia, está en maldición, está apartado, está lejos de Dios. No podemos aceptar otro evangelio ni variaciones del evangelio. Debemos vivir el evangelio que fluyó de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Pónganse en pie en el amor de Jesús para darle gracias a Dios. Y si usted sabe que alguien está atrapado en alguna variación del evangelio, usted mismo, yo mismo, entonces lo último que estaba diciendo, vamos a pedirle perdón a Dios y que nos ayude a no variar el evangelio en mi forma de pensar, a no variar el evangelio en mi forma de hablar, a no variar el evangelio en mi forma de hacer. Que en estas tres partes yo esté recibido, revisado por Dios y en la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te agradezco, Señor, por esta hermosa, maravillosa mañana que nos has regalado, Señor, donde hemos podido adorar tu nombre sin ningún tipo de dificultad. Gracias, Señor, porque el lugar se ha puesto un poquitico más acogedor para estar delante de ti, Señor. Gracias, Padre amado, porque tu palabra es buena, Señor, y nos viene a revisar y exhortar en este tiempo que vigilemos sobre lo que pensamos acerca de ti, acerca del cielo, del infierno, de nosotros, como somos, como tu palabra nos dice que somos, Señor. Si hay alguna matriz de opinión, si alguna espora de pensamientos raros, de filosofías, de cualquier orden científica, histórica, Señor, en alguna persona que atajada, Espíritu Santo, palabra de Dios, tú eres que eres más poderosa que todo los pensamientos del ser humano. En esta línea de esta palabra que hemos hablado, de que no variemos el evangelio, arranca todo, Señor, sin que quede ningún tipo de raíces, Señor. Arranca todo lo que no convenga en nosotros, todo lo que no se parezca a ti, que no te agrade, que no te sirva, Señor, que no esté bien. Arráncala de nosotros, Señor. Quítala de nosotros, Señor. Danos la fuerza para vivir en tu patrón, en tus almas, Señor, en tus pasos, ser cristianos. Ayúdanos, Señor. Algunos han puesto en demasía y otros le han quitado casi todo el evangelio. Pero ayúdanos a nosotros a caminar por la línea del centro, porque hay muchos hombres y mujeres de Dios que te aman y te sirven en el globo terráqueo. Aún si llegara a ver la escasez que hubo en los tiempos de Elías, que él se pensaba que era el único que predicaba la palabra, tú le dijiste: no, Elías, incluso aquí en tu nación hay 7,000 rodillas que no se han doblado. Yo sé que en el mundo entero, en estos 5 continentes, hay hombres y mujeres, grupos cristianos creciendo, amándote, sirviéndote, donde tu palabra mora en abundancia. Señor, nosotros nos queremos ser la excepción de eso. Por eso te pedimos siempre que nos revises y nos ayudes, Señor. Si nos hemos desviado, si nos estamos desviando o nos vamos a desviar, pedimos tu ayuda, Espíritu Santo. Danos buena recepción de tu palabra. Danos ese respirar de tu voluntad, de entender el olor de tu voluntad. Bendice